¿Alguna vez has sentido que el mundo se derrumba a tus pies? ¿Que cada puerta se cierra y la oscuridad te envuelve por completo? Yo sí recuerdo ese momento como si fuera ayer. Estaba en el punto más bajo de mi vida. Todo lo que había construido, todo en lo que creía, se había desmoronado. La soledad era un peso insoportable sobre mi pecho, y la desesperanza, un veneno que corría por mis venas. Sentía que había llegado al final del camino, que no quedaba nada por hacer, ninguna razón para seguir luchando. Mis oraciones parecían rebotar en un techo de plomo, preguntándome si alguien me escuchaba, si a alguien le importaba. Y en ese silencio ensordecedor, en la quietud más absoluta de mi desesperación, escuché algo. No fue una voz audible, sino un susurro en el alma. Una idea fugaz, casi imperceptible, que decía: todavía no ha terminado. Era como una pequeña chispa en medio de una tormenta, una fuerza invisible que me invitaba a levantar la vista una vez más. Aún no sabía qué era, pero algo dentro de mí se aferró a esa sensación. ¿Qué pasaría si, en el momento de mayor debilidad, descubriera una fuerza que nunca supe que tenía? Esa chispa de esperanza me llevó a enfrentar el primer gran obstáculo. Imagina una montaña de deudas, relaciones rotas y un futuro incierto. Esa era mi realidad. Cada intento por escalar parecía inútil. Por cada paso que daba hacia adelante, retrocedía 2. Estaba a punto de rendirme, de aceptar la derrota y dejar que la avalancha me sepultara. Me senté, agotado física y emocionalmente, y cerré los ojos, listo para claudicar. Fue entonces cuando sentí esa guía sutil otra vez. No fue una visión ni una revelación espectacular. Fue algo mucho más simple. Un recuerdo olvidado de una vieja conversación. La imagen de un libro que no había abierto en años. Una repentina necesidad de llamar a una persona con la que no hablaba hace tiempo. Eran como pequeñas migas de pan dejadas en un bosque oscuro. Al principio las ignoré. Parecían triviales, pero la insistencia era suave y constante. Decidí, sin nada que perder, seguir una de esas pistas. Fue como abrir una puerta que no sabía que existía. Detrás de ella no estaba la solución a todos mis problemas, pero sí un pequeño claro en el bosque, un camino inesperado que antes era invisible a mis ojos. ¿A dónde me llevaría este nuevo sendero? A pesar de ese pequeño rayo de luz, la lucha no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Ahora la batalla se libraba dentro de mí por cada paso que daba en ese nuevo camino. Una voz en mi cabeza gritaba: vas a fracasar otra vez. Esto es solo una falsa esperanza. El miedo y la duda eran mis compañeros constantes, sombras que se alargaban con cada desafío. Me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, paralizado por la ansiedad. La soledad volvía a acechar, haciéndome creer que estaba completamente solo en esta pelea. Me sentía como un barco a la deriva, sacudido violentamente por las olas de mi propia inseguridad. Justo cuando sentía que esas olas me iban a hundir, esa presencia invisible volvía a manifestarse. Esta vez, no como una guía, sino como un consuelo. Era una paz inexplicable que calmaba mi corazón agitado. Una sensación de calidez que disipaba el frío del miedo. Era una fortaleza que no venía de mí. Una certeza que se plantaba firme en medio de la duda, diciéndome: no estás solo, puedes hacerlo. Esa fuerza interior me impulsaba a seguir remando, a mantener el rumbo a pesar de la tormenta. Me di cuenta de que la guía externa era importante, pero esta fortaleza interna era vital. Sin ella, me habría ahogado hace mucho tiempo. Y entonces, las cosas empezaron a cambiar de una manera que nunca podría haber predicho. Fue como si el universo conspirara a mi favor. Una llamada inesperada que resolvió un problema financiero que me ahogaba. Un encuentro casual con una persona que tenía la pieza exacta que faltaba en mi rompecabezas. Una oportunidad que surgió de la nada, justo en el área donde más necesitaba ayuda. Al principio, pensé que era una increíble racha de buena suerte. Una serie de coincidencias afortunadas, pero eran demasiadas para ser casualidad. Eran demasiado perfectas, demasiado oportunas. Cada evento fortuito parecía encajar perfectamente con el anterior, construyendo un puente sobre el abismo que antes parecía insuperable. Comencé a conectar los puntos, a mirar hacia atrás y ver el patrón. Esa guía sutil, esa fortaleza interior, ahora se manifestaba en el mundo exterior, moviendo piezas en el tablero de mi vida de una manera que yo jamás podría haber orquestado. Dejé de llamarlo suerte. Empecé a reconocerlo por lo que era: una intervención divina. La ayuda del Espíritu Santo no era solo un susurro en mi alma. Y mientras contemplaba este giro milagroso, una nueva pregunta surgió en mi mente. Si esto es lo que puede hacer cuando apenas empiezo a creer, ¿qué pasará cuando confíe plenamente? Justo cuando empezaba a sentirme seguro, cuando creía que lo peor ya había pasado, surgió un nuevo desafío, y este era más grande, más intimidante que todos los anteriores juntos. Era el momento de la verdad. Todas las pequeñas victorias, todas las señales y guías me habían preparado para esto. Era una prueba de fuego para mi fe recién descubierta. Todo lo que había ganado parecía estar en juego. El miedo volvió con una fuerza renovada, y la voz de la duda gritó más fuerte que nunca. Te lo dije, era demasiado bueno para ser verdad.
Por un instante vacilé. El viejo yo, el que se rinde, el que se deja vencer por la desesperación, amenazó con tomar el control. Pero esta vez, la presencia del Espíritu Santo no era un susurro lejano, era un rugido en mi interior. Se sentía más fuerte, más claro y más presente que nunca. Era como si todo el camino recorrido hubiera sido un entrenamiento para este preciso momento. La paz que me dio no eliminó el miedo, pero me permitió caminar a través de él. La fortaleza que sentí no hizo que el desafío desapareciera, pero me dio la convicción de que podía enfrentarlo. Ya no estaba solo luchando contra una tormenta. Sentía que el creador de los vientos y las olas estaba en mi barca conmigo. Y con esa certeza, di un paso al frente. Con esa nueva fuerza y una confianza que no era mía, enfrenté el desafío. No fue fácil. Requirió cada gramo de mi energía, mi coraje y mi fe. Hubo momentos en los que quise retroceder, en los que la presión parecía insoportable. Pero cada vez que estaba a punto de flaquear, sentía ese empuje, esa mano invisible en mi espalda que me decía, sigue adelante. Y finalmente, lo superé. El obstáculo que parecía una montaña insuperable ahora estaba detrás de mí. La sensación de alivio y gratitud fue abrumadora. Había ganado. Pero mientras celebraba esta victoria, una profunda comprensión se apoderó de mí. Me di cuenta de que, aunque había superado este gran desafío, la batalla no había terminado. Esto no era el final del viaje. Era más bien una graduación a un nuevo nivel. Había aprendido lecciones cruciales. Había desarrollado una fuerza que no sabía que poseía, y mi fe se había solidificado como el acero. Pero el camino continuaba. Entendí que la vida seguiría presentando desafíos, que las tormentas volverían. Sin embargo, ahora era diferente. Ya no veía los problemas como sentencias de muerte, sino como oportunidades para crecer y para experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda. La victoria no era el destino final, sino la preparación para lo que estaba por venir. Esta revelación me llevó a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la ayuda divina. Antes, esperaba una solución mágica, un chasquido de dedos que hiciera desaparecer todos mis problemas, pero me di cuenta de que el Espíritu Santo rara vez funciona así. Su ayuda no es un escape de la realidad, sino la fuerza para transformarla. No siempre quita la carga, pero fortalece nuestros hombros para poder llevarla. No siempre calma la tormenta, pero nos enseña a navegar en medio de ella, dándonos paz en el ojo del huracán. Es la sabiduría que nos ilumina cuando no vemos la salida, la paciencia que nos sostiene en la larga espera y la resiliencia que nos permite levantarnos una y otra vez después de cada caída. Es el amor que sana nuestras heridas más profundas, incluso las que nos causamos a nosotros mismos. Comprendí que pedir la ayuda del Espíritu Santo no es pedir una vida sin dificultades, sino pedir la gracia para florecer a pesar de ellas. Es una sociedad, una danza, en la que nosotros damos el paso de la fe y Él nos guía con su poder y su sabiduría infinitos. No es un amuleto de la suerte, es una fuente inagotable de vida que fluye dentro de nosotros, transformándonos desde adentro hacia afuera. Y entonces llegó en el último obstáculo. El clímax de toda esta travesía no era un problema externo como los anteriores, era una decisión, una elección crucial que definiría no solo mi futuro, sino quién era yo en mi esencia. Se me presentaron dos caminos. Uno era seguro, lógico, el que todo el mundo me aconsejaría tomar. Representaba volver a mi antigua forma de pensar, confiar en mis propias fuerzas y en lo que podía ver y controlar. El otro camino era incierto y lógico a los ojos del mundo. No tenía garantías, ni mapas, ni certezas. Lo único que tenía era esa guía interna, esa convicción profunda en mi espíritu que me empujaba en esa dirección. Era el camino de la fe total. Todo se reducía a esto. ¿Confiaría en mi propio entendimiento o me abandonaría por completo en la guía del Espíritu Santo? El miedo era paralizante. Era el salto al vacío definitivo. Toda mi vida, mis experiencias y mis instintos de supervivencia me gritaban que eligiera el camino seguro. Pero todo lo que había vivido en los últimos meses, cada intervención divina, cada momento de consuelo y fortaleza, me había preparado para este instante. Debía tomar una decisión, y sabía que esta elección lo cambiaría todo para siempre. Cerré los ojos, respiré hondo y di el salto. Elegí el camino de la fe. En el momento en que tomé esa decisión, una paz que sobrepasa todo entendimiento inundó mi ser. No sabía qué pasaría al día siguiente, ni cómo se resolverían los detalles, pero sabía que había hecho lo correcto. Y la resolución no fue inmediata ni espectacular como en una película. Fue un proceso gradual, natural y perfecto. Las piezas comenzaron a encajar de una manera aún más milagrosa que antes. Las puertas correctas se abrieron.
Las personas adecuadas aparecieron, y el camino que parecía tan incierto se reveló como el plan perfecto de Dios para mi vida. La situación que me había llevado al borde de la desesperación no solo se resolvió, sino que se transformó en la bendición más grande que jamás había recibido. Salí de esa prueba no solo con mis problemas resueltos, sino con un corazón nuevo. Mi fe ya no era una teoría o una creencia heredada, era una realidad vivida, una experiencia personal e inquebrantable. La gratitud llenaba cada fibra de mi ser, no solo por el resultado, sino por el viaje, porque en el viaje, en la lucha y en la incertidumbre, fue donde realmente encontré a Dios, y esa experiencia me dejó con una esperanza indestructible para el futuro. Hoy, mi vida es un testimonio de esa travesía. Miro hacia atrás y veo la mano del Espíritu Santo en cada paso, desde el susurro más leve en mi desesperación hasta la guía audaz en mi decisión final. Y quiero que sepas esto, Él está contigo ahora mismo, de la misma manera. Quizás te sientas en ese pozo de desesperación, quizás estés enfrentando una montaña insuperable, o tal vez estés en medio de una lucha interna que te consume. Quiero decirte que no estás solo. El Espíritu Santo, el Consolador, el Guía, está presente. Su ayuda no siempre es como la esperamos, pero siempre es perfecta. Él no te promete una vida sin problemas, pero sí te promete su presencia constante en medio de ellos. Él puede transformar tus mayores dificultades en tus más grandes oportunidades de crecimiento. Él puede tomar tus cenizas y convertirlas en belleza, tu lamento en baile. Abre tu corazón, escucha ese susurro suave en tu alma. Da ese pequeño paso de fe. No tienes que tener todas las respuestas. Solo tienes que confiar en aquel que las tiene. No hay final que no sea un nuevo comienzo, y no hay oscuridad que su luz no pueda vencer. Gracias por acompañarme en esta historia. Si esto te ha tocado, compártelo, y recuerda siempre mirar hacia arriba.